Ya. Entonces, lo primero entonces es ver el concepto de anterioridad. ¿Sí? Vamos a llamar a f mayúscula de x. ¿Sí? A esa función la vamos a llamar anterioridad de una función. ¿Ya? Ahí dice continua de f de x. Si es que verifica que al derivar esa función justamente me da la función f de x. ¿Ya? Eso se llama antiderivada. O sea, de la derivada sacar la original. Sí. O sea, por ejemplo, yo tengo una función, la derivo, ¿no es cierto? Y ahora lo que busco es integrarla, lo que vamos a llamar, y volver a la función original. ¿Sí? Es como al revés, pues se llama antiderivada. ¿Ya? Vuelvo al revés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es la antiderivada o primitiva que se llama? ¿Sí? De esta función. O sea, tengo que buscar una función que al derivarla me dé x al cubo. ¿Qué función al derivarla me da x al cubo? X a la cuarta. ¿X a la cuarta? Sí. X a la cuarta, dice Gonzalo. ¿Ya? Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 4x al cubo. 4x al cubo. ¿Me dio x al cubo, no? No. No me sirve, ¿no es cierto? No me sirve. Otra. Tendría que hacer. Usted conoce harto la derivada, ¿no es cierto? Miren, fíjense, yo creo que Gonzalo andaba medio cerca. Porque dijo x a la cuarta, al derivarla me sale el x al cubo, pero ¿cuál es la única diferencia? El 4. Ese 4 que está ahí, ¿no es cierto? Sí. Ese 4 es la única diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con ese 4? Pero acuérdense que son constantes. ¿Qué pasa con las derivadas cuando hay constantes? La constante es igual a 0. No. No, era. Estamos multiplicando acá la constante. Sí. ¿Qué pasa cuando tengo una constante que está multiplicando una función? ¿Qué pasa con la constante? ¿Se divide? No, sale afuera. Sale afuera. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Sí, algo. Ya, entonces, esta constante es la que me está molestando. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo podría redefinir mi función. ¿Sí? Una de f de x igual a x a la cuarta. ¿Sí? Pero yo sé que al derivarla me ha salido un 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer? La divido por 4. La divido por 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule f' de x, ¿cuál va a ser la derivada de eso? Bueno, este es un cuarto, ¿no es cierto? Sí. Un cuarto sale afuera porque es una constante, Sí. por la derivada de x a la cuarta. X a la cuarta, que es el 4x Cubo. al cubo. Simplifico, ¿no es cierto? Y eso me da X al cubo. x al cubo. Y eso igual a f. Listo. Y ahí tengo la anterior. Entonces, ya sabemos que la antiderivada de f de x igual a x al cubo es f de x igual a x a la cuarta partido por 4. ¿Sí? Pues yo le decía algo más. No es la única solución. Hay otra solución más para... De hecho, hay infinitas soluciones. Yo podría plantear otra solución más para una función que al derivarla, ¿no es cierto? Al derivarla me dé x al cubo. ¿Qué función? Otra función que al derivarla me dé x al cubo.
Yo sé lo que están pensando. Seno, coseno, tangente. No funciona así. Y en realidad no está así. Esta es la base. ¿Sí? En realidad es esta misma función y se le agrega algo. ¿Al cuadrado? ¿Cómo al cuadrado? No. Si la leo cuadrada la fracción. No, se convierte en otra cosa más grande, ¿cierto? Otra cosa ¿Sí? más grande, sí. A eso le agrego algo, le sumo algo. Más uno. ¿Qué? Ya, a ver. F de x igual a x a la cuarta más 1, dice Gonzalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando lo derivo? Al derivar, ya vimos que esto era x al cubo, ¿no es cierto? Sí. Más la derivada de 1 que vale Cero. 0. ¿Y me queda igual a f de x? Sí. Perfecto, bien. Ahora yo dije que había infinitas soluciones. Sí, porque puede ser cualquier número. Exactamente. Porque al derivar un número es igual a cero. F de x es igual a x a la cuarta y más, solo la poner así. C. Donde C va a ser cualquier número. ¿Sí? ¿Ya? De hecho, a eso vamos a llevar la integral. Ah, A todo el resultado. ¿Sí? Porque lo que tenemos acá es que yo tengo una función que la pillo y al sumarle esa constante lo que estoy haciendo es subir o bajar de nivel, simplemente si es positivo o negativo la constante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Gracias a que esto vale 0. ¿Sí? Entonces esta, recuerden que esta es la antiderivada o primitiva primitiva. de f. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que la anterior? Al derivarla me da esta función que está acá. ¿Sí? Ok. Sigamos jugando. Cambiamos función. Supongamos que mi función es x a la séptima. ¿Cuál sería una antiderivada? O sea, una función que al derivarla me dé x a la séptima. Es x a la octava. X a la octava. ¿Eso no? Partido por 8. Por 8. Excelente. ¿Cierto? Porque al derivarla me da 8 Y 8. x a la séptima. Se Séptima. simplifica los 8 y me queda. X a la séptima. A ver, otra función más. F de x igual a x elevado a 15. Entonces la antiderivada, que sabemos que la anotamos con f Partido mayúscula. por 16. ¿Cuánto? X elevado a 16. Partido por 16. Perfecto. ¿Ve? Ya sabemos cómo sería entonces la antiderivada de f de x igual a x elevado a n, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la antiderivada? ¿Cuánto sería la antiderivada de x elevado a n? X elevado a n más 1. Partido por n más 1. Por n más 1, ¿cierto? ¿Para qué valores de n? Mayor que. En realidad pueden ser naturales, Ah, sí. pueden ser enteros también, incluso pueden ser racionales. ¿Sí? Podemos ver que pueden ser racionales también. ¿Ya? El único valor que no puede tomar un n es el menos 1. ¿Por qué no podría tomar menos 1? Porque daría 0. Abajo, ¿cierto? Y la adición nunca puede ser 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si el n vale menos 1? ¿No existirá la derivada? O sea, la anterior. Cuando digo, me quedaría n a la menos 1, que lo mismo decir 1 partido por x, ¿no es cierto? Sí.
¿Cuál sería su antiderivada entonces? Entonces su antiderivada ¿cuánto es? Una función que al derivarlo me dé 1 partido por x. 1 partido por x. ¿Ve que es importante la derivada? Sí. Si no sabe derivar acá, obviamente lo hacemos. Una función que al derivarla me dé 1 partido por x. Hagamos un ejercicio. Metamos en el computador. Metamos la Google. Podríamos saber al tiro la tabla de integrales, pero no buscar la tabla de integrales, vamos a buscar las tablas derivadas. ¿Sí? O resumen, o fórmulas derivadas. Ahora encuentro. Entonces, generalmente estas tablas de derivadas, repito, voy a buscar la integral, nosotros vamos a hacer el ejercicio acá, buscar la anterior. Esa es acá la función y la derivada. Menos 1 partido por x cuadrado. ¿No es cierto? La función y acá la derivada, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar acá esta función y decir cuál es la antiderivada, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar acá 1 partido por x. Logaritmo natural de x. Exacto. ¿Sí? Logaritmo natural lo ponen en valor absoluto de x. ¿Sí? ¿Sí? Porque al derivarlo, ¿sí? Me da 1 partido por x. Va a tener 15 minutos. Eso es la aprender así, no se preocupe. Hagamos uno último, ¿eh? 4 teníamos. ¿Qué pasa si yo quiero buscar la antiderivada del seno de x? ¿Cuál será la antiderivada del seno de x? La antiderivada. Coseno de x. No, menos coseno de x. Muy bien, menos coseno de x. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden, ¿cómo yo sé si ese caso está correcto? Porque yo derivo el prima de x y la derivada de prima, digo, la derivada del coseno ¿cuánto es? Menos seno, ¿cierto? Menos seno. Pero ese menos queda Positivo. seno de x, y eso igual a f de x. ¿Sí? Ojo que acá ya empezaron una confusión, ¿sí? Más adelante, ¿sí? Porque en las integrales también, cuando veamos métodos, yo tengo que derivar o integrar, ¿ya? Voy a hacer las dos cosas, ¿ya? Y de repente decir, van a querer integrar y se van a confundir el signo. O van a querer derivar y se van a confundir el signo. ¿No se acuerdan cuándo era? ¿Con más o con menos? ¿Sí? Pero recuerden que las derivadas, todas las que empiezan con co, son negativas. Sí. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos en el curso pasado? ¿Ya? Y la integral va a ser al revés. ¿Sí? Todas las que sean con co van a ser positivas. ¿No servirán esto todo esto? Sí, pero que esa se la van a hacer, si no la voy a usar, la voy a hacer. Si no, pero para empezar a aprender. Exactamente, a reforzar. De hecho, en la ayudantía van a reforzar eso. Algo con derivadas y también la integración directa. Veamos otra vez. ¿Qué pasa si fuera raíz cuadrada de x? ¿Cuál sería su antiderivada? Una función que al derivarla me dé raíz cuadrada de x. ¿Será coseno de x? Coseno, pero yo al derivar el coseno me da seno, no me da raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser. Volvamos atrás porque tiene más o menos alguna lógica con las derivadas.
¿Qué pasaba cuando yo quería derivar esta función? ¿Qué hacía? ¿Te acuerdas, no? Dale, bueno. ¿Qué pasa cuando yo quería derivar una raíz cúbica, raíz cuadrada, raíz a la quinta? El valor de su n, ¿cierto? Si la raíz estaba al cuadrado, ¿Ya? creo que no se elevaba porque si no... Se eleva, ¿no es cierto? A 1 dividido por el índice radical. sería al cuadrado. En este caso, como el cuadrado es 2. Si fuera el cubo, 1/3. Sí. ¿Ya? ¿Y qué sucede acá? Que queda como un exponente. Exponente, donde es racional. Sí. Entonces me puede servir esta. Y en realidad esa es la que sirve. ¿Sí? O sea, siguiendo entonces esa lógica, ¿cuál sería la antiderivada de eso? X elevado a cuánto? ¿Cómo será? N más 1, ¿no es cierto? ¿Un medio más 1 cuánto es? Un quinto. No, un medio Ah, más no, uno. dos medios. No, No, un medio 1. Sí, un medio 1. Un medio más 1 cuánto es? Cuatro. ¿Por qué 4 medios? 1,5. 1 más un medio, ¿cierto? Estamos diciendo. Sí. Sí. El mínimo múltiplo es 2, ¿no es cierto? Sí. 2 más 1 son 3. 3. 3 medios. ¿Cierto? Entonces sería elevado a 3 medios y que tiene que estar dividido por el mismo número, ¿se acuerdan? Sí. Entonces 3 medios. Uno le puede dar vuelta y ponerlo 2/3, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también sirve entonces para la raíz cuadrada. Una última vez. ¿Entendido, no? Sí, pues me gusta derivar. A ver. Coseno de x por la raíz cuadrada, la raíz cúbica del seno a la quinta de x. Esa es. Sería menos seno de x, porque el coseno está positivo, sería seno de x conservaría y quedaría adentro del... sería, sería seno de x, esto quedaría Pongámosle como... un poquito más pongámosle acá 3. Ah, el coseno cuadrado, el coseno cuadrado. Si lo hacen, aprueban el curso antiguo. ¿Ah? Si lo hacen, aprueban el curso antiguo. No, sí, no es tan difícil, pero no es complicado. A ver, son. Ya, sería. Tres. Tres. Hagámoslo con ayuda. Metámoslo a Wolfram. Derivar. Entonces, para resolver esto, se pone INT y la función. En este caso era el coseno de x
¿no es cierto? No, era coseno de 3x. Sí, coseno de 3. No, coseno de x al cubo. Ah, sí. ¿Sí o no? De x. Por seno de x a la quinta, ¿Cómo se hace, profe? y eso dentro de una raíz cúbica, o sea, elevado a un tercio. Al cubo. ¿Sí? Después pongo entre paréntesis. Sin de x. Eso sería. ¿Qué pueden ver ahí con la solución? Nota. Resultado exacto es Ah, todo de cerca. Súper complicado, en realidad esa solución no existe ¿no? en los reales. Es un imaginario y más encima viene involucrado con una función. ¿Sí? O sea, no se puede resolver analíticamente. Entonces vamos a encontrarlo de repente con algunas integrales que no se pueden resolver. No es igual que las derivadas. Casi lo supe. A la primera. Es tan fácil. A la Entonces, en primera. este caso, ni idea cómo se resuelve. No, si saben, Mira, si coseno. inventan algo, se ganan $1.000.000 de dólares. Bien, formalizar un poquito lo que estamos hablando. Ya, entonces vamos a hablar del concepto de integral indefinida. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar todo quizás este mes de integral indefinida. ¿Sí? Y después vamos a pasar a la integral definida. ¿Ya? La integral definida, ¿en qué lo ayuda? Es que todas las aplicaciones que los resultados del mensaje que yo mandé antes, que teníamos que ver aplicaciones, se hacen con integrales definidas. ¿Ya? En cambio, la integral indefinida lo que vamos a ver más bien cómo vamos a aprender a integrar, ¿sí? A resolver la integral. ¿Ya? Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, si mi función era de esa forma, la anterioridad era x a la cuarta partido por 4 más cualquier constante. ¿Ya? Entonces vamos a decir que f de x es una anterioridad de la función continua f de x. Entonces cualquier otra derivada tiene la forma, o sea, antiderivada tiene la forma antiderivada más la constante, que la vamos a llamar constante de integración. ¿Ya? Y en sí, eso nosotros la vamos a llamar integrales. Y vamos a notarla de esa forma. La integral de f de x por dx, ¿ya? Fíjense que antes cuando hacíamos la derivada era la derivada de f de x dividido por x, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahora como estamos multiplicando, ¿no es cierto? ¿Ya? De f de x por dx es igual a la antiderivada más c. O sea, cuando yo en antes tenía la antiderivada de x al cubo por dx, ahora yo voy a decir la integral de x al cubo por dx. Entonces nosotros dijimos que era, ¿cuánto era? Era x a la cuarta Partido por por 4 4 más más las constantes. ¿Ya? Importante esto, ¿sí? Porque también a ustedes siempre no tienen que olvidarse la constante de integración, ¿ya? Si no va a poner malo ahí la prueba. Ah, ya. Pero siempre cuando haya una constante. ¿o Siempre, que siempre estamos. Ah, ya. Porque la derivada de cualquier constante es cero. Ah, Todas sí. las integrales es la antiderivada más la constante de integración. ¿Ya? Entonces, pero esta va a ser la forma de notarlo. ¿Sí? Porque antes decíamos la antiderivada, entonces para no escribirlo, entonces, como decir, la integral, ¿sí? De x al cubo por dx es eso. ¿Y por qué? Porque yo derivo esto y me da Igual a justamente esta acá. ¿Sí? Repito. Yo derivo todo esto, ¿sí? La derivada del constante es 0, la derivada de esto me da x al cubo y me da justamente lo que está aquí. ¿Ya? Por eso es la integral. ¿Ya? Algunas propiedades de la integración indefinida. Bueno,
muy parecida a las derivadas. Cuando yo integro una suma, ¿sí?, se pueden separar en dos integrales. Por ejemplo, yo tengo la integral de x al cubo más seno de x. Quiero calcular todo eso. Entonces, como hay una suma, se pueden separar, como la integral de x al cubo por dx más la integral del seno de x por dx, ¿no es cierto? Y hoy sabemos que la integral de x al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto? X a la cuarta partido por 4 más una constante, a la de C1, más la integral del seno, que sería menos coseno. Menos coseno de x más una constante más otra constante. Bueno, ¿qué pasa si yo sumo una constante con otra constante? ¿Qué me da? 0, porque Constante, otra constante más. Porque puede ser 2 más 3, me da 5, que sigue siendo una constante. Entonces, para no estar poniendo acá rato constante, se concentra en una sola constante. Entonces esto va a ser x a la cuarta partido por 4 menos coseno de x más constante más c, donde c va a ser c1 más c2, y si hay más funciones, c3. Entonces, igual que en la derivada, si se separa, ¿no es cierto? O sea, si hay sumas, se pueden separar. Otra propiedad, igual que la derivada, es cuando se multiplica por una constante. ¿Sí? Por ejemplo, la integral de 5x al cubo por dx. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando una constante por una función, ¿cierto? Bueno, ya. Entonces dice acá que cuando se multiplica una constante por una función, ¿no? Sí. La constante prácticamente sale afuera, ¿cierto? Igual que la derivada, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces esto debería ser ¿cuánto? 5 integral, que quizá más adelante ya no lo vamos a anotar así. Vamos a pasar al tiro al resultado final, que debería ser ¿cuánto? 5 x4 partido 4 por 4, ¿no es cierto? Más constante. más. ¿Sí? Entonces las constantes salen. Ya. Y estas dos propiedades son similares a las derivadas. ¿Sí? A otras no. Ya. Entonces ahora vamos a repasar más o menos, vamos a hacer una tabla, igual como vieron ustedes de derivadas, pero de integrales, y hacer un ejercicio con integrales directas y solución simple, que es lo que vamos a alcanzar a ver. ¿Ya? ¿Vamos al break? Ya vamos al break, vamos a imprimir.